Hoy la conocemos como un desierto blanco, pero hace millones de años, la Antártida no era un glaciar, sino un continente verde lleno de bosques y vida. Durante el período Cretácico hace unos 90 millones de años, la Antártida estaba unida a Sudamérica, África, India y Australia en un supercontinente llamado Gondwana. El clima era templado, con ríos y selvas húmedas, y habitada por dinosaurios como el Cryolophosaurus. Los fósiles encontrados en la península antártica prueban que hubo helechos gigantes, araucarias y hasta cocodrilos. Con el paso del tiempo, Gondwana se fragmentó y la Antártida quedó aislada en el Polo Sur. Hace unos 34 millones de años empezó a cubrirse de hielo, transformándose en el continente congelado que conocemos. Durante siglos, los exploradores y cartógrafos imaginaron la existencia de un continente austral que equilibrara el planeta. La Terra Australis Incognita. Lo curioso es que existen mapas enigmáticos como el de Piri Reis en 1513, que muestra partes de la costa antártica sin hielo, mucho antes de que fuese oficialmente descubierta. Algunos sugieren que civilizaciones antiguas pudieron haber tenido acceso a información geográfica perdida. En 1773, James Cook fue el primero en cruzar el Círculo Polar Antártico. 1820, Fabian von Bellinghausen y Mijaíl Lazarev, exploradores rusos, avistaron por primera vez la costa. Principios del siglo XX. Las grandes expediciones de Ernest Shackleton y Robert Falcon Scott marcaron la llamada edad heroica de la exploración antártica. En 1911, Roald Amundsen se convirtió en el primero en llegar al Polo Sur. Desde entonces, la Antártida se transformó en un símbolo de resistencia humana, pero también en un lugar de secretos científicos y geopolíticos. En plena Guerra Fría, varias naciones reclamaban partes de la Antártida. Para evitar conflictos, en 1959 se firmó el Tratado Antártico, que declara al continente como un lugar de paz y ciencia, prohibiendo actividades militares y explotaciones económicas a gran escala. Este tratado sigue vigente y hace de la Antártida uno de los lugares más protegidos del mundo. La Antártida oculta muchos misterios que todavía se están revelando. Lagos subglaciales. Bajo 4 kilómetros de hielo se encuentra el lago Vostok, uno de los cuerpos de agua dulce más grandes del planeta, aislado durante millones de años. Podría albergar formas de vida únicas. Montañas Gamburtsev. Una cordillera del tamaño de los Alpes enterrada bajo kilómetros de hielo. Su origen aún es un enigma. Meteoritos y fósiles. El continente helado conserva restos de otras eras, incluyendo fósiles de bosques prehistóricos y meteoritos provenientes del espacio. Volcanes activos. Como el monte Erebus, que tiene un lago de lava permanente. Algunos creen que la actividad volcánica podría contribuir al derretimiento de los glaciares desde abajo. Más allá de la ciencia, la Antártida ha sido fuente de especulación y teorías conspirativas. Bases nazis secretas. Se dice que en la Segunda Guerra Mundial, los nazis establecieron la base 211 en la Antártida, donde experimentaban con armas secretas y proyectos ocultos. Operación Igjomp en 1947. Una enorme misión militar estadounidense dirigida por el almirante Richard Byrd. Oficialmente era un ejercicio de entrenamiento, pero hay teorías que apuntan a enfrentamientos misteriosos y descubrimientos ocultos. Civilizaciones antiguas. Algunos sostienen que bajo el hielo podrían existir ruinas de culturas avanzadas que habitaron la Antártida antes de su congelamiento. OVNIs y anomalías. Fotografías satelitales han mostrado estructuras extrañas y entradas subterráneas en el hielo, lo que alimenta la idea de bases ocultas o incluso tecnología extraterrestre. El continente es clave para el futuro del planeta. Contiene el 70% del agua dulce del mundo. Su deshielo podría elevar el nivel del mar varios metros, afectando a millones de personas. Científicos creen que sus hielos esconden información vital sobre el cambio climático. Además, posee enormes reservas de minerales y petróleo, aunque están protegidas por el Tratado Antártico. La Antártida es mucho más que un desierto helado. Es un libro cerrado de la historia de la Tierra, que guarda secretos de nuestro pasado remoto y quizá de nuestro futuro. Entre ciencia y mito, sigue siendo el continente más misterioso del planeta, un lugar donde la realidad y la especulación se entrelazan. El mapa de Piri Reis en 1513, elaborado por un almirante turco, muestra partes de la costa antártica sin hielo, siglos antes de que el continente fuese descubierto oficialmente en 1820.
El mapa de Oronteus Finaeus en 1531 también representa un continente austral con ríos y montañas visibles. Para los conspiracionistas, esto prueba que antiguas civilizaciones conocían la Antártida en tiempos en que aún no estaba congelada, o que tenían acceso a mapas muy antiguos, quizá de culturas desaparecidas como la Atlántida. Durante la Segunda Guerra Mundial, circulan historias sobre un proyecto nazi secreto en la Antártida. Se dice que los alemanes fundaron una base llamada Neuschwabenland en 1938 a 39, equipada con tecnología avanzada. Algunos afirman que allí desarrollaron armas futuristas, como los supuestos platillos voladores nazis Die Glocke y otros prototipos. La teoría más extrema asegura que Hitler no murió en 1945, sino que huyó en submarino a esta base secreta. Aunque no hay pruebas sólidas, restos de expediciones alemanas en la zona alimentan el mito. Una de las conspiraciones más famosas. En 1946 a 47, Estados Unidos lanzó la Operación Igjomp, liderada por el almirante Richard Byrd, con más de 4.000 hombres, portaaviones y barcos de guerra. Oficialmente, era un entrenamiento militar en condiciones extremas, pero terminó abruptamente en apenas 8 semanas. Byrd declaró luego en entrevistas que existía un enemigo con la capacidad de volar de polo a polo en cuestión de minutos. Los teóricos creen que se encontró con bases nazis ocultas o incluso con tecnología extraterrestre. La Antártida aparece en muchas teorías sobre vida extraterrestre. Fotografías satelitales muestran supuestas entradas circulares en el hielo, interpretadas como puertas a bases subterráneas. Algunos creen que debajo del continente hay un portal dimensional o una base alienígena oculta. En los años 60 y 70, pilotos militares reportaron luces extrañas sobrevolando la región. Esto conecta la Antártida con los famosos platillos voladores y proyectos de ingeniería inversa de gobiernos. Investigadores alternativos sugieren que la Antártida pudo haber sido la ubicación real de la Atlántida. Los movimientos de la corteza terrestre, teoría de la deriva de los continentes y desplazamiento de los polos, habrían enterrado esa civilización bajo kilómetros de hielo. Descubrimientos de fósiles de bosques y estructuras geométricas vistas en imágenes satelitales alimentan la hipótesis. Según esta teoría, ruinas monumentales podrían estar esperando ser encontradas bajo el hielo. El lago Vostok, oculto bajo 4 kilómetros de hielo, ha estado aislado más de 15 millones de años. Cuando Rusia perforó para tomar muestras en 2012, hubo rumores de que hallaron microorganismos desconocidos, e incluso especulaciones de que se encontró vida compleja. Los conspiracionistas afirman que gobiernos ocultan los verdaderos descubrimientos. El Tratado Antártico en 1959 prohíbe la explotación minera y limita severamente el acceso a muchas zonas. Incluso turistas o exploradores independientes encuentran restricciones muy fuertes. Esto alimenta la idea de que se ocultan secretos bajo el hielo, ruinas, bases o descubrimientos que no se quieren revelar al público. Una de las teorías más extravagantes, la Tierra hueca. Según esta creencia, en los polos existen enormes aberturas que llevan a un mundo interior habitado por civilizaciones avanzadas. Se dice que el almirante Byrd en su expedición llegó a una zona verde dentro del Polo Sur, con animales y humanos de gran estatura. Aunque parece fantasía, sigue siendo popular en foros de conspiración. La Antártida es un imán para teorías de conspiración porque es un lugar inaccesible, inhóspito y rodeado de secretismo oficial. Entre lo que la ciencia confirma, fósiles, lagos ocultos, volcanes, meteoritos, y lo que la imaginación añade, nazis, alienígenas, Atlántida, bases ocultas, se ha convertido en el continente más misterioso de la Tierra. El Tratado Antártico. Firmado en Washington, el 1 de diciembre de 1959. Entró en vigor en 1961. Asegurar que la Antártida se utilice solo para fines pacíficos y científicos, evitando conflictos geopolíticos y explotación descontrolada. Prohíbe toda actividad militar, pruebas de armas nucleares y almacenamiento de desechos radiactivos. Se permite la investigación internacional y el intercambio de información científica. Ningún país puede reclamar o ampliar su soberanía sobre la Antártida mientras el tratado esté en vigor. Prohíbe la explotación minera, desde 1991 con el Protocolo de Madrid. Cualquier nación puede unirse si demuestra interés científico en la región. Lo han firmado más de 50 países. Es uno de los tratados internacionales más exitosos,
Porque ha mantenido un continente entero libre de guerras y explotación comercial directa. Firmado en Washington, el 4 de abril de 1949. Garantizar la defensa colectiva entre Estados Unidos, Canadá y países europeos frente a posibles agresiones externas, especialmente en el contexto de la Guerra Fría contra la Unión Soviética. Si un país miembro es atacado, los demás deben acudir en su defensa. No solo es político, también militar, con fuerzas conjuntas y operaciones coordinadas. Empezó con 12 países, hoy son más de 30 últimos en unirse. Finlandia en 2023 y Suecia en 2024. Intervenciones en conflictos: Kosovo, Afganistán, Libia y contención de amenazas actuales como Rusia.